Pues vamos a comenzar nuestra clase de Derecho Procesal Penal. Estamos viendo temas de la unidad 1, entre ellos son los de los antecedentes que giran en torno a la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia. Como sabemos, el 18 de junio de 2008 se da una transición en el plano constitucional en donde se deja el sistema mixto, que tenía algunos vestigios del acusatorio, y se incorpora o se implementa un nuevo sistema que tiene mayormente características acusatorias. No es acusatorio al 100%, pero sí tiene muchos elementos que pueden considerar un sistema acusatorio en su generalidad. Y bueno, vamos a ver parte de ellos. Para poder hacer una concatenación de nuestros temas, necesitamos remitirnos a la propia Constitución y en particular al artículo 20, en donde vamos a encontrar ahí las bases del sistema de justicia penal en México. En nuestro artículo 20 vamos a encontrar la estructura. Yo les pido que lo tengan a la mano. También se los voy a proyectar. Y aquí está. El artículo 20 de nuestra Constitución nos establece que el proceso penal será acusatorio y oral. Y aquí vamos a empezar con muchas de las interrogantes, porque posteriormente, aquí se lo subrayo, establece una serie de principios. Esos principios van a ser las guías o las directrices que va a tener el proceso penal en México, y como ustedes lo saben, no es un artículo exclusivo el tema de los principios. En el artículo 14 de la Constitución, si yo hago una correlación de los mismos, pues vamos a poder encontrar que también habla de los principios, incluso aquí de los principios generales del derecho. Entonces tenemos que tener presente en nuestra cultura jurídica que vamos a encontrar los principios generales del derecho, los principios del derecho penal, que ya se analizaron en los cursos de derecho penal, parte general y parte especial, y hoy vamos a ver los principios procesales penales constitucionales. Con ello, tenemos aquí que nos habla, en primer término, antes de los principios, antes de la característica que es el proceso acusatorio y la parte de la oralidad. Pero aquí tengo que hacer una diferencia porque en los principios no se establece la oralidad como principio, la establece como una forma de desahogar el procedimiento penal, de llevar a cabo ese proceso penal. Y entonces vamos a encontrar en algunas complicaciones que incluso algunos libros lo consideran a la oralidad como un principio, y posteriormente vamos a ver cómo también los intérpretes de la Constitución, el Poder Judicial en algunas tesis aisladas ha dicho que el principio de la oralidad, cuando el propio texto constitucional aquí considera a la oralidad como una forma de llevar a cabo el proceso, y los principios van por separado. Si no, si la oralidad fuera un principio, yo encontraría esta oralidad acá posterior a la palabra principios, pero no es así. Vamos a tener que los principios son los de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. El Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando lo analicemos, vamos a encontrar que va explicando de manera pormenorizada cada uno de los principios, y también si nosotros buscamos en los antecedentes de las tesis aisladas y jurisprudencia emitidas por el Poder Judicial de la Federación, pues vamos a encontrar cuál es la aplicación de estos. Como les decía, uno de los grandes temas va a ser si la oralidad es un principio o es una manera de llevar a cabo el principio en estricto sentido y en apego al propio texto constitucional. Establece aquí la oralidad como un principio, como una manera de llevar a cabo el proceso penal, pero no como un principio. Y aquí vamos a ver la característica de principios y de una manera que es una mecánica. Vamos a analizar posteriormente eso. Ahora,
El artículo 20 se va a estructurar de tres grandes elementos. La primera, que es el apartado A, donde nos establece los principios generales. Ya acá me dijo principios que van a estar incorporados o que van a ser los rectores de todo ese proceso penal. La publicidad, la contradicción, la concentración, la continuidad y la inmediación. Esos son los rectores del proceso penal, pero también aparte trae más principios. Y voy a encontrar yo aquí en el apartado A 10 fracciones, y en esas fracciones vuelvo a encontrar otra vez principios, pero ahora esos principios van a ser también complementarios, son a nivel constitucional, su rango de aplicación, por supuesto que está por encima de muchas normas adjetivas y sustantivas, ya que estas se encuentran en el propio texto constitucional, y de manera breve las vemos. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Ese es el objeto de todo el proceso penal. Y ya veíamos ahí la parte de cómo la opinión pública a veces discrepa del objeto de la justicia y que señalan que va a ser, el sistema penal es efectivo en función de las personas detenidas, en función de cuántas personas se encuentran privadas de su libertad derivada de una sentencia condenatoria, cuando la propia naturaleza del proceso penal aquí la dice, va a ser el esclarecimiento de los hechos. La segunda va a ser proteger al inocente. Y aquí empieza nuestra charla, porque cuántas veces se ha preocupado el proceso penal por proteger al inocente, que en este caso va a ser la víctima o el ofendido, ¿no? O incluso también el propio imputado es víctima del propio proceso y de las circunstancias. La tercera va a ser procurar que el culpable no quede impune. Acuérdense que la culpabilidad se va a establecer y va a quedar de manera fija en la parte de la sentencia del propio proceso penal, y ya en ese momento ya deja de aplicar el principio de presunción de inocencia, ya opera la culpabilidad, y bueno, en ese momento ya le van a establecer una sanción, antes no, pero hay que agotar todas las etapas procesales. Y la cuarta va a ser que los daños causados por el delito se reparen. Lo veíamos de manera sintética en clase y lo recordamos, que era cómo el delito pues deja a su paso daños que pueden ser cuantificables y que son establecidos en alguna escala de valor, tanto axiológico como económico, y el proceso penal va a buscar que esos delitos se reparen, que esos daños se reparen. Yo sé que hay pérdidas que son insustituibles e irreparables, pero bueno, para efectos de nuestro código sí se le tiene que poner algún valor asignado, el valor axiológico con un valor análogo monetario, para que se pueda cumplir con lo que dice esta primera fracción del inciso A del artículo 20 constitucional. La segunda, vamos a ver que es que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez. La tercera, para los efectos de la sentencia, solo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La cuarta, el juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La quinta, la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora conforme lo establezca el tipo penal. Y aquí vuelvo a hacer una pausa. Dice, la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, y aquí está determinando el famoso principio de presunción de inocencia, no el principio de presunción de culpabilidad. Principio de presunción de inocencia, a toda persona se le presume inocente hasta que no se le demuestre lo contrario, y tendrá que tener ese tratamiento durante el propio proceso penal, y ese principio se va a sostener hasta el momento del dictado de la sentencia. Si en el dictado de la sentencia, como lo dicen los principios anteriores, del análisis de todas las pruebas, se deduce y se acredita que la persona es culpable, entonces en ese momento ya dejará de operar el principio de presunción de inocencia. Antes no. Aquí vamos a tener que la parte acusadora tiene la mayor carga de la prueba y no el inocente o no el imputado tiene la obligación de demostrar su inocencia, sino la parte acusadora tiene la obligación de demostrar la culpabilidad con base en ese principio. Y aquí, por eso es muy importante las clases de teoría del delito y las clases de derecho penal, porque nos habla del famoso tipo penal.
ese tipo penal que va a ser la descripción hecha por el legislador de una conducta que es penalmente relevante y que tiene como consecuencia que sea una conducta que se encuentre perfectamente descrita en el código. Ya vimos que tenemos dos planos de orden, ya sea del orden federal o del orden estatal, y vamos a encontrar esas conductas ya sea en los propios códigos penales o bien en las leyes especiales, y tenemos que ser muy cautos con la identificación del tipo, la segunda con el conocimiento de los elementos objetivos, normativos y subjetivos, y la tercera, que es la parte de la teoría probatoria, cómo vamos a acreditar cada uno de ellos y cómo lo vamos a vincular a través del nexo causal o nexo de causalidad con, con el sujeto activo. Bueno, la fracción 6 dice, ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté la otra. Esto aquí nos da una especie de garantía de que todo tiene que ser actuado en presencia de las partes por igual, y con ello se evita la discrecionalidad y la parcialidad de la justicia. La fracción séptima, una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Vamos a ver cuáles son esas salidas que buscan culminar el proceso penal antes de tiempo. Vamos a ver también en qué casos opera, cuáles son los alcances y cuáles son las limitantes. Y en el Código Nacional los vamos a encontrar más desarrollados. La fracción octava, el juez solo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado. Y aquí es un elemento muy importante, la convicción. Tiene que estar convencida la parte del acusador, aquella persona que tiene la función de impartir justicia, y esto va a ser de que él tiene que tener todos los elementos, porque también uno de los principios o uno de los parámetros que el sistema procesal penal de tipo acusatorio tiene es que en caso de duda se deberá absolver. Si yo demuestro que existe duda en esa acusación, bueno, pues y yo genero que esa duda la advierta el juzgador, pues el juzgador por supuesto que va a reconocer la inocencia y va a desechar la parte de la culpabilidad que intenta imputar la parte acusadora. Es muy importante ahí, y siempre vamos a tener ese rol antagónico entre la convicción, pero también la duda que puede estar presente. Entonces, se supone que las bases del principio es que incluso el juzgador va a presumir que yo soy inocente. Va a presumir que yo soy inocente hasta en tanto el órgano acusador genere la convicción necesaria con pruebas de manera objetiva, apegadas a derechos humanos, obtenidas de manera lícita, y genere la convicción al juzgador para decir, ¿sabes qué? Se rompe el principio de presunción de inocencia en este punto y por ende la persona sí es culpable. Y él tendrá que demostrarla, y el juez, por supuesto, también cuando dicte la sentencia respectiva, tendrá que fundar y motivar su resolución de manera congruente y exhaustiva, en donde va a establecer cómo se fueron acreditando cada uno de los elementos del delito, la parte de la conducta, la parte de la tipicidad, de la antijuridicidad y la culpabilidad, y la tendrá que establecer en su sentencia. Posteriormente, el sistema acusatorio tendrá los denominados jueces de ejecución, quienes, una vez dictada la sentencia de reconocimiento de culpabilidad, tendrán que establecer los parámetros de la sanción a imponer con base en la lectura, y será un juez totalmente diferente. Y como ya lo veíamos en los principios anteriores, el objeto es que un juez sin conocimiento previo del caso dicte, o bueno, conozca del caso en ese momento, para que su percepción no se vea influida, no se vea cierta tendencia, no se vea hay alguna parcialidad en su actuar. Continúo y nos dice la fracción novena, cualquier prueba obtenida con violación de derechos humanos fundamentales será nula, y aquí lo vemos, podrá existir una prueba que sea coyuntural, que sea fundamental, que tenga todo el peso, pero el simple hecho de haberse obtenido de manera ilícita y que se obtenga
violando derechos humanos, será nula de plano. Aquí ya tenemos una regla probatoria, un principio probatorio que deberá de imperar en todo el desarrollo del proceso penal, y pues eso nos va a dar la certeza, nos va a dar la seguridad de que el proceso penal no tiene como objeto ser un instrumento de venganza del Estado, sino va a ser un medio por el cual se llega a la verdad, se repara el daño, se protege al inocente y se sanciona al culpable. No es un medio represivo, no es un medio de desquite por parte del Estado, sino va a ser un medio civilizado para el mantenimiento del orden con los parámetros precisados en la fracción primera de este inciso A del artículo 20 constitucional. La fracción décima nos dice los principios previstos en este artículo se observarán también en las audiencias preliminares del juicio. Este ya nos da toda la cobertura, nos da el espectro de cómo a través de los principios generales del derecho, los principios del derecho penal, los principios que ya vimos que rigen al procedimiento penal acusatorio, y ahora estas 10 fracciones le dan toda esa cobertura de guía, de dirección de parámetros para que tenga la solidez suficiente el procedimiento penal. Ahora, ¿qué tenemos de los derechos de toda persona imputada? Como ya lo habíamos visto, las partes se encuentran en una igualdad de derechos y tendrán en ese mismo plano las mismas cargas para que exista un equilibrio procesal. Vemos el inciso B, es muy importante y ahorita vamos a dar algunas reflexiones sobre la marcha. Nos dice el inciso B. De los derechos de toda persona imputada. Y nos va a establecer 9 fracciones. 9 fracciones que si están en la Constitución y están como derechos de toda persona imputada, luego entonces no son renunciables, luego entonces no son optativos, ni optativos para el imputado de que se le cumplan o no se le cumplan, ni también optativos para la autoridad de si se los tiene que garantizar o no, sino es una obligación irrenunciable y que aparte tiene una razón de ser, como lo vamos a ver a continuación. La fracción primera nos dice clarito a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. La primer condición o precondición que tiene que tener el imputado es que le den el tratamiento de inocente. Y aquí está. La fracción segunda, a declarar o a guardar silencio. Y aquí nos establece que también el silencio va a ser una manera de defensa y sobre todo sabemos que cuando existen detenciones en flagrancia o existe cualquier hipótesis de detención, pues la persona, al final humano, pues va a tener ahí algún momento de tensión psicológica y bueno, puede ser que lo que declare incluso le afecte. Entonces el legislador pensó en eso y le dice, ¿sabes qué? Puedes tú guardar silencio y no pasa absolutamente nada, no se te puede obtener de manera obligatoria una declaración, ya que aquí no lo dice, yo te tengo que dar ese respeto a ese derecho, ¿no? Aquí nos dice también, la confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio. ¿Cuál es el objeto? Pues que la persona sea asistida por una persona que tenga los conocimientos técnicos suficientes y que le explique el alcance de la manifestación de su voz que pueda realizar ante una autoridad, y el objeto es ese, que ese acompañamiento que le dé el abogado defensor, que puede ser público o privado, pues le ofrezca las mejores opciones. No significa que esa declaración sea sesgada, sino por el contrario, le va a explicar cuáles son los alcances, pues porque al final pues va a ser la manifestación de su intención. Aquí nos dice también, queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura. Ya nos está diciendo de manera explícita que tienen el derecho, a contrario sentido, tienen el derecho de comunicarse y hacer saber a la persona que consideren cuál es su situación. Hoy ya tenemos el Registro Nacional de Detenciones, que incluso nos da una herramienta más para poder
tener la certeza de si una persona está detenida o no y en qué lugar y bajo qué mandamiento. Eso debe de dar cierta certidumbre al gobernado para evitar la parte de la opacidad, para evitar la parte de la secrecía y preponderar el esclarecimiento del hecho. La fracción tercera, a que se le informe tanto en el momento de su detención como en la comparecencia ante el Ministerio Público del juez los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Muy importante aquí, dice, tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. Bueno, pero esa va a ser una regla de especialidad. La regla general es que al momento de la detención le digan quién lo acusa y la segunda, qué derechos le asisten. ¿Qué derechos van a ser? Estos que establece el artículo 20, apartado B, en sus 9 fracciones. Es un deber irrenunciable. Ahora, aquí tenemos una vertiente. La práctica nos dice que las instituciones policiales, en buena medida y bajo la capacitación que reciben, les hacen saber los derechos al imputado. Les dicen, tienes derecho a que se te presuma la inocencia, que estés asistido, etcétera, etcétera. Pero también parte de las obligaciones no nada más es que le firmen la cartilla de derechos. Les dan un formato, ese formato se lo exponen al detenido y bueno, ya con eso justifican en un momento dado ante las autoridades que ellos cumplieron con la fracción tercera del inciso B del artículo 20 constitucional, que le hicieron saber los derechos, pero no nada más se trata de que se los muestres en un documento. Los alcances van más allá. Incluso las tesis y las jurisprudencias han establecido que no basta con que se lo muestres. No bastaría con que le des una copia, también se los tienes que explicar, le tienes que decir cuáles son los alcances de cada uno de esos derechos en un ejercicio similar a lo que estamos haciendo. Al final, es un criterio del debido proceso, el conocer y parte del principio de legalidad y revestido por los derechos humanos, el que tú conozcas cuáles son tus derechos, cuáles te asisten, cuáles son los alcances, etcétera, pues para que el proceso se lleve bajo esa directriz de la igualdad procesal. Dice aquí, la ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada. Están de moda estos temas con noticias de el órgano acusador federal, las vamos a revisar en su momento y está haciendo alusión a los criterios de oportunidad. Los vamos a ver a la luz del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero ya vemos aquí que sí existe esas figuras. La fracción cuarta, se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndose el tiempo que le estime la ley necesario al efecto y auxiliándose para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite en los términos que la ley le señale. Quinto, será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad solo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. Este es uno de los grandes principios de que nos dan, hoy podemos ver los efectos para fines académicos en las diversas audiencias que muchos colegas ya nos han compartido en YouTube, que nos han compartido en otros medios de comunicación, las propias plataformas de las redes sociales, donde vemos cómo se llevan a cabo las audiencias y vemos cuando tuvo aciertos el juzgador o cualquiera de las partes, y esa publicidad hoy nos permite incluso retomar muchas de las experiencias y no es con el objeto de hacer un escarnio público, sino el objeto es que la transparencia abona a combatir la corrupción, a combatir la impunidad. Si nosotros estamos viendo el actuar, pues es más difícil que cometan una conducta que sea contraria, que exista una parcialidad de la justicia, la propia transparencia, la propia publicidad que esto le da, hace que la actuación deba de ser impecable y que sea en estricto apego a la ley. De lo contrario, pues esa propia grabación será usada en su contra y sería una falla del operador de justicia que por supuesto pone en riesgo al propio sistema. Entonces, de ahí viene la función de que nosotros seamos los propios vigilantes
a través de esa visualización de la actuación del juzgador. El que actúa bajo los principios, bajo las reglas, siguiendo en todo momento estas directrices procesales, pues no tiene ningún tipo de miedo, no tiene ningún tipo de injustificación, pues para que la audiencia se celebre ante las personas que sean necesarias, ¿no? Pero aquí sí nos dice, va a haber casos de excepción, cuando haya datos que sean sensibles, cuando exista también una posible revictimización en casos de delitos sexuales, etcétera, ahí se va a decretar por parte del tribunal de manera justificada un razonamiento por el cual la audiencia no va a ser pública, pero siempre se va a establecer la causa, no va a ser secreto, no va a ser de manera unilateral, sino va a ser bajo ese criterio, el por qué no van a poder asistir. Continúo la fracción sexta. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. Aquí ya vamos a ver que si bien la carpeta de investigación, como aquel repositorio de documentos y de evidencias con el que va a contar el órgano acusador, no va a ser exclusivo ni va a ser únicamente operado por él, sino que también tendrán que hacer ese intercambio probatorio para que la defensa pueda elaborar su asistencia técnica debida y pueda dar el mejor servicio. De lo contrario, estaría imposibilitado si él carece de los registros de investigación para que él pueda elaborar su estrategia en beneficio de su representado. Sí es muy importante aquí que les tienen que compartir en el momento procesal oportuno esos registros de investigación y que ahí viene la parte del tamiz que se va a hacer con esa contradicción como principio. Va a contradecir la defensa las argumentaciones o las evidencias presentadas a través de los datos medios de prueba con el defensor y va a poder hacer ahí ese razonamiento precisamente para generar la duda y romper la convicción que quiere generar el Ministerio Público. Esa va a ser la lógica. Las propias partes, la defensa y el acusador, el Ministerio Público Fiscal, van a estar en una constante exposición de sus motivos, en donde cada uno va a argumentar sus razones y tendrán que demostrar ya sea la defensa la duda o bien el acusador va a demostrar la convicción de que la persona sí es culpable por haber encuadrado su conducta en un hecho típico penal y que no existía una causa de justificación o de licitud que amparara su conducta y que aparte, ya sea que la cometió a título de dolo o de culpa. Esa es la mecánica que va a llevar el factor acusatorio, el principio acusatorio y sobre todo la contradicción. Fracción séptima, será juzgada antes de 4 meses si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión y antes de 1 año si la pena excediera ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. ¿Con esto qué se pretende? Al establecer una temporalidad, que los juicios no sean infinitos, que los juicios no sean como en el sistema mixto anterior, en donde existe gente que se encuentra privada de su libertad en prisión preventiva y que todavía no se desahoga o no se resuelve de fondo su asunto. Siguen existiendo cuestiones pendientes y esto aquí sí es muy importante porque busca poner una temporalidad a efecto de que no se vuelva improrrogable, que no se vuelva infinito. Octava, tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, el cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que en el sistema anterior, en el sistema mixto, podía ser asistida una persona, un detenido, un imputado, un procesado, por una persona de su confianza. Hoy ya la ley sube ese rango y dice, tendrá que tener una defensa adecuada. No nada más basta que nosotros ostentemos el título de abogado, de licenciado en Derecho y tengamos una cédula. También se tienen que tener los conocimientos técnicos necesarios para llevar a cabo esa defensa adecuada. En caso de que el juzgador advierta que el abogado no satisface los conocimientos necesarios, podrá removerlo porque se estaría atentando contra ese derecho que tiene el imputado en términos del artículo 20, fracción octava de la Constitución.
Esa es la importancia que tiene. Y lo podemos encontrar en videos de diferentes colegas en las diversas plataformas en YouTube, en donde se hace la remoción del abogado por carecer de los conocimientos técnicos necesarios para llevar a cabo la defensa adecuada. Aquí también nos establece la designación de un defensor público, que es ese derecho del Estado de patrocinar los medios necesarios para que se lleve a cabo. Ese defensor público también tiene que tener las mismas condiciones de conocimientos para llevar a cabo la defensa adecuada. Y tendrá el defensor que comparecer en todos los actos del proceso, tantas cuantas veces se lo requiera. No es una obligación única, sino va a ser secuencial y gradual. La fracción novena y última nos dice, en ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquier otra prestación de dinero por causa de responsabilidad civil o por algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivara el proceso y en ningún caso será superior a 2 años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumple ese término, no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en inmediata libertad mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. Hasta aquí tenemos los derechos del imputado, derechos que están previstos en la Constitución, artículo 20, apartado B, en sus 9 fracciones, y que se van a correlacionar con los establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.